Carlos Echepare en la mañana del lunes. Qué gusto, Carlitos. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? ¿Bien? Bien, bien. Después del triunfazo de ayer, bien. Qué triunfo, ¿eh? Qué, qué golpe en la mesa dieron. Por fin, ¿Eh? por fin. ¿Qué decís, Julio? ¿Estuviste viendo Boca? Yo no lo vi ayer, pero Partidazo, bueno. vi todo. partidazo. Vi todo, absolutamente. Vi Ganarle todo, a Riestra en la Bombonera es un... No, Riestra, ¿no? El Sobre la equipo. hora fue, ¿no? Sí, Deportivo Riestra. Yo no quiero entrar en una especie de comentario deportivo, pero viste que ya lo que se denominaban equipos chicos, ya tan chicos no son. Y No, yo cualquiera te diría va a al revés, sorpresa, al y revés, cualquiera al le revés. gana a Los cualquiera. chicos- grandes no son más Los, chicos, los los chi- grandes. los chicos siguen siendo chicos, los grandes son cada vez menos grandes. No son tan grandes. Puede ser, lo podemos tomar en cualquiera de los No, dos sentidos. lo que pero tiene cualquier partido es difícil. Riestra es el arquero. El arquero es un fenómeno, ataja todo. Pero un señor grande, ¿no? Lo vi el señor. No, ataja todo. el Pero es un arquero. señor grande. Sí. Lo viejo sirve. Lo viejo funciona. Lo viejo funciona Pero todavía. funciona, tal cual. Sí. Bueno. Y nosotros le ganamos al guapo. Sí. De Sí, visitante. que juegan con 12, ellos siempre, ¿viste? Con 12 y un poco más. No, Con hubo- 12 y un hubo- poquito hubo- más. Es Toda, alevoso, ¿viste? ¿no? Nah, ya le vos. El sí. penal ese, el No, penal, sí. hasta yo lo No, y reconozco no, que ha sido pero penal. además en el trámite del juego tendría que haber desparramado 5 o 6 amarillas. Que, dale, ¿viste? Pero digo, Pará un poco. hemos visto, para decir algo también, escándalos más groseros del que se vio el sábado ahí en Sí, esa misma sí, cancha y Sí. en otras canchas también, ¿no? No, el penal, Pero el bueno, penal yo para mí te hablaba del Sí, partido bueno. del sábado. Sí, era para... Sí. Viste, Sí, bueno, y pero uno después se alguna- imagina que pasan esas cosas siempre. De antemano ya sabés que eso no te lo van a dar. Hay Sí, cosas. pero los... Esa jugada no te la van a dar. Pero con escuchame, Barraca ya que- Central, con Central Córdoba, de Santiago del Estero. con esos equipos en Claro, no, particular. no te la dan. Pero, No, pero no. vos Y el Riestra, escuchabas ¿cómo- la... Yo ni sabía que Riestra jugaba en primera, la verdad, en serio. Riestra. ¿Cómo llega Riestra? Y bueno. No me hagas hablar, Carlos. No, pero Como ya el título pasa de Central, más o menos. que los mismos relatores Sí, y comentaristas ¿viste? hablan de esto, ¿viste? Del Pero partido de River pasaba. hablan menos de lo que tendrían que hablar, me parece. Ellos que están involucrados. Supongo que debe haber Y intereses la ahí AFA muy pesa, fuertes. la AFA todavía pesa, a Por pesar de eso. todo el esfuerzo para que no Hablan pese, hasta pesa. donde se puede, poquito, pero hablan. Hay que seguir Tendrían que trabajando, hablar mucho Hay que más. seguir trabajando, no te olvides. Sí, sí. En Por estos eso te tiempos hay digo, que seguir no, claro, trabajando. tal cual. Ah. Pero bueno, qué sé yo. Forma parte de la degradación que ha tenido el fútbol argentino local. Puertas para adentro, porque después puertas para afuera. Argentina es una potencia extraordinaria con la cantidad de jugadores que tiene pululando por el mundo. De hecho, la selección argentina está conformada por jugadores de afuera, no del ámbito local. Y en general, el solo hecho de decir que sos argentino te sirve en el mundo para posicionarte como jugador de fútbol importante. Claro, bueno. Hay algunos que vos lo ves jugando en algunos equipos y decís, ¿este dónde salió? No, es argentino, te dicen. Claro. Ah, bueno. Sí, Lo pero conoce a fíjate Messi. ¿Eh? Lo conoce a Messi. Ya eso- que Tapia acumuló poder gracias a la degradación del fútbol, a meter 30 equipos en primera, agrandar la También torta lo para hacía, que... bueno, pero vamos a hablar de un tema que... Y- Ah, sí. Lo hacía Grondona, ¿te acordás cuando creó esos campeonatos Claro. tan particulares que había la Copa Argentina, el Nacional B, el Nacional C, el Nacional A, y juntaba a todos y con eso tenía los votos. ¿sí? Claro, era una cuestión de tener los votos. Ahora se fue ya... Acumuló poder Pero no y es algunas nuevo. cosas más, no nos vamos a meter con el tema, pero acumuló poder y algunas cosas más, ¿no? Sí, desde el poder, Desde el poder. de lo que te Se permite casó el poder. bien. Bueno, Se pero casó bien. Bueno, eso le en su permitió momento. entrar. Después se corrió, ¿viste? Claro, después... Bueno, Una vez que No, diga, se valió por sí mismo, muy Claro. malo, somos muy malos. se terminó el amor. Pero bueno, ¿qué contás, Bueno, Carlitos? todo bien. ¿Cómo estás viendo nuestra Argentina, tu Argentina, después de tanto tiempo sin estar en Argentina, en el día a día? Bien, Como siempre, sí, como esperaba. como vos Como esperaba. esperabas ver. Vamos a hablar en serio. Yo estoy todo el tiempo sabiendo lo que pasa, por lo Sí. tanto no podía imaginarme nada distinto a lo que estoy viendo. Sí, y esto por ahí a algunos amigos le va a caer mal, la ciudad de Buenos Aires es un desastre. La ciudad de Buenos Aires, sí, ¿En qué sentido? en todo. Sucia, Eso sí. mugre, falta de control de todo, cada uno hace lo que quiere en la calle,
manejar es complicado con la cantidad de motos, bicicletas y sobre todo de noche, con los sistemas estos de entrega de comida y todo eso. Las motos todavía usan luz y casco, las bicicletas no te usan ni casco, pobre gente, seguramente no tienen ni para comprarlo, pero tampoco tiene luces, y entonces es sumamente peligroso y sucia, muy sucia. Sí, eso es cierto. Y muchos edificios abandonados. Pero en Buenos Aires se nota la decadencia muy fuerte. Es un tema el de la basura acá en la ciudad. Al punto que eso explica, digamos, la realidad social de muchas personas. Eso te iba a decir. Gente metiéndose en los tachos. Entonces, la solución fue poner una especie de tapa en los tachos para que no se pueda meter la gente, pero le encontraron la vuelta y se meten igual. Y lo más terrible son familias que meten a los chicos adentro del tacho a recoger la basura. Entonces, ver esas cosas choca. Sí. Te insisto, no es nuevo, no aparecieron ahora, hay muchos más ahora, es cierto también. Y ayer, vos sabés que ayer una nota de Jorge Liotti en La Nación, hablando de el crecimiento exponencial que han tenido los cuentapropistas, que tienen que ver justamente con una crisis social que viene arrastrando a Argentina hace mucho tiempo y que hace que el empleo formal no crezca, más bien todo lo contrario, se estacione en determinado tipo de número y crezcan los otros empleos, ¿no? Los informales básicamente. Y esto tiene que ver justamente con las plataformas, con las aplicaciones, que aquel que tiene un poquito más de espalda hace Uber o alguna otra aplicación. También eso había notado, pero además... Y si no, bueno, la bicicleta y la motito haciendo el tema de las aplicaciones de reparto. Han desaparecido los taxis tradicionales. Sí. Pero hay una cuestión, mirá, ayer te tiro este dato personal para que vean los costos y por qué desaparecen los taxis y esta marginalidad, no sé cómo llamarlo sinceramente, porque entiendo que no es igual tener un taxi en regla que un Uber en regla, digamos, ¿no? Pero ayer un auto de estos de aplicación desde Ciudad Evita hasta Ituzaingó, ¿sabes la cantidad de kilómetros que son? Se tomó mi sobrino desde la casa de mi papá, le salió 8.500 pesos. ¿Sabés lo que es ese recorrido? 8.500 pesos. No sé si paga el combustible el tipo. Yo no sé si el tipo paga el combustible. Sí, no es nada. Me suena nada eso. ¿Viste? Entonces, y el colectivo no. Pero nos quedamos todos pensando, pero tiene seguro eso, ¿viste? Porque ya empezás a pensar otra cosa. Y sí, lo tiene, el del vehículo, pero ¿viste? Acá lo que se dice mucho es que esto es así en todo el mundo, que está creciendo el cuentapropismo, porque el otro sistema no funciona mal. El de la empresa que paga todo y te tiene. Yo no sé si están así, no sé si lo que pasa es que hay mucho más control, sí, lo veo. Pero hay mucho más control y está todo mucho más... Es decir, no te van a dejar andar en una bicicleta sin luces a la noche, sin el casco, pero lo hay. Pero lo hay, además, en general, de gente joven, chicos que están estudiando, que lo hacen eso como... Y también de los inmigrantes. ¿No? En eso se nota, pero no al nivel que tenemos acá, no, acá es... realmente me asombró la cantidad, y a cualquier hora de la noche, a cualquier hora de la noche, porque yo estoy en un lugar donde hay esos kioscos que son súper kioscos de 24 horas, y están todo el tiempo despachando, están los chicos con las bicicletas o con las motos esperando para llevar, a cualquier hora de la noche. Pero bueno, es la nueva realidad que... Algún día yo voy a contar algunas cosas, pero todavía no es el momento, pero que no es extraño que nos pase, porque cuando fue la crisis del 2000, nosotros, yo voy a contar esto nada más, tenía oportunidad de viajar mucho, he viajado mucho, la verdad que gracias al trabajo he viajado mucho, y conocí a muchos países de Latinoamérica, y siempre volví a la Argentina diciendo, por fin vuelvo. Porque en general, salvo muy pocas excepciones, los países de Latinoamérica eran mucho más pobres y mucho más inseguros que nosotros. A punto tal que llegabas a un hotel en determinadas capitales y te decían no salga por tal cosa, haga tal otra. Y cuando estaba por llegar la crisis del 2000, un señor de mucha experiencia me dijo, vos te creíste el verso de que la Argentina es Europa. ¿Se acuerdan aquella historia de que...? Y me dice, la Argentina va a ser igual que cualquier país de Latinoamérica. Esos países que vos venís y decís qué feo que es, qué inseguro que es, son Latinoamérica.
y nosotros somos parte de Latinoamérica. Vamos a terminar igual que ellos. Y yo creo que eso es lo que ha pasado. Guste o no guste, no es nada nuevo, para que la gente no malinterprete. Estoy hablando de la crisis del 2000, y yo dije, este viejo no sabe nada. Lo viejo sirve, fundamentalmente ahora que soy viejo, porque te da experiencia. El problema es que a veces la experiencia se juega mal o se pretende hacer ver como que es la única realidad. Probablemente haya otra realidad, pero de la experiencia se tiene que aprender. Y son esas palabras de aquel señor, no me olvido nunca. Me dijo, vos estás en Latinoamérica. El verso de que éramos Europa se está acabando, me dice. Vamos a ser igual que cualquier país de Latinoamérica. Tal vez lo fue en una época. Tal vez lo fue en una época por... No, a ver, era yo en esos viajes que hacía, y yo he hablado con gente que me sentía el placer de venir a Buenos Aires. Gente de mucho dinero, de muchos recursos, que vivía en México, vamos a decir, total, no saben quién es, en México, y me decía, yo le digo a mi marido que cuando vamos a París, pasemos por Buenos Aires, porque ahí tenés cultura, tenés educación, tenés las librerías, tenés el teatro, tenés todo. Eso te estoy hablando en el año 1999, por allí. Es decir, había gente que viajaba de México a Buenos Aires para pasar por Buenos Aires para ir a París, para nutrirse de todo lo que había en Buenos Aires. Hoy eso ya no lo escuchás. Bueno, una pintura de lo que nos está pasando, no de ahora, sino desde hace tiempo, ¿no? Desde hace tiempo. Desde hace tiempo. Seguimos compartiendo esta mañana de lunes de Mercado Visión con Carlos Echepare, que nos está visitando por estos días. ¿Qué novedades? Si es que hay importantes. No, importantes, nada nuevo. Habrá que escuchar hoy las declaraciones de Trump. ¿Para qué lado tenemos que ir? Pero cambia todo el tiempo. El mercado internacional está fluctuando en base a eso, ¿no? Por ahora no hay mucho. Supuestamente el tema Groenlandia, supuestamente está más tranquilo. Van a llegar a un acuerdo, no van a invadir, claro. Simplemente se van a instalar. No digas no porque no sabemos, pero... Simplemente, yo creo que simplemente se van a instalar. Algo deben haber acordado. Ahora viene el tema Irán. Habrá que seguir con atención qué es lo que pasa. Es fuerte lo de Irán, ¿eh? Claro, sobre todo porque es una zona en donde hay mucho tráfico, el Golfo y demás, no solo de petróleo, sino también de productos agropecuarios, fundamentalmente tiene que ver con los insumos. Y después tenés, bueno, la Unión Europea acaba de firmar un nuevo acuerdo, ya el del Mercosur lo dejó de lado y ahora firmó un acuerdo con India. Y este es otro dato importante, es decir, está claro que la Unión Europea lo que busca es decir, mirá, con Estados Unidos no estoy muy bien, necesito buscar aliados, y sobre todo la cuestión política y burocrática de la Unión Europea, que está tratando de salvar esas papas, salvar su cola, como se dice allá, salvar su cola, ¿no? En particular la presidenta. ¿Corre riesgo la Unión Europea como tal? A ver, yo te diría que no, pero lo que pasa es que cada vez tiene menos gravitación en las decisiones de cada uno de los países. Eso es lo que está pasando hoy. Por eso estas jugadas que está haciendo ahora es para ver cómo funciona. Es decir, yo escuchaba anoche a la presidenta de la Unión Europea diciendo que, bueno, que el acuerdo Unión Europea-Mercosur, por ejemplo, la intención de ella es que se lleve a la práctica, aún con esto que han impuesto como condición ahora, que la justicia diga y demás. Pero es una funcionaria que está muy débil y que ahora está tratando de hablar del acuerdo, los beneficios del acuerdo con India. Ya se olvidó del Mercosur, pero va a tratar de que se implementen algo. Ahora, yo repito, el acuerdo... Ahora, para la Unión Europea, India puede ser mucho más complicado que el Mercosur. Lo que pasa es que con la India, yo creo que la India tiene una potencialidad de crecimiento muy fuerte en temas del siglo XXI. Tecnología, todo lo que es inteligencia artificial. Hay gente en la India, según me cuentan, y de hecho allá en Europa son muy requeridos los especialistas indios para trabajar en Alemania, en Gran Bretaña. Ahora, desde el punto de vista del abastecimiento, India es un país muy pobre. Muy es decir, pobre. No es lo mismo. Claro. Si no le vas a portar autos alemanes, probablemente si India se desarrolla con el tiempo y sigue lo que fue China, tendrás un gran mercado, pero hoy India sigue siendo un país muy pobre, no es lo mismo que China. Ahora, habida cuenta de esta situación que ya se habló mucho, ¿no? Que es que la Unión Europea necesitaba, en medio de donde está, entre Estados Unidos, Rusia, el conflicto con Ucrania y todo eso, demostrar algo, y sale con esto a decir, ojo que nosotros nos vamos a meter en un mercado de 700 millones de personas, muy fuerte, vamos a ser muy potentes económicamente, y es como que dejan ver un poco la necesidad de ellos
de también estar, o por lo menos no sé si de todos los países, porque ya sabemos la situación de Francia, ¿no? Estando desde este lado del océano, acostumbrados a estar en el barro, no es momento de decir también, pónganse de acuerdo en lo que quieren. ¿Quieren estar acá o no quieren estar acá? Tomar un poquito de preponderancia y demostrar un poquito te voy a poner, cierto poder también, ¿no? Porque el mercado de 700 millones se hace entre las dos partes. Entonces, ellos disponen, vienen, firman, pero no. Firman, bueno, pero no. Ahora la justicia. Entonces, pónganse ustedes de acuerdo a ver qué quieren primero y después vengan a comercializar con nosotros. Si nosotros ya estamos en el barro, hace 200 años que estamos en el barro. No, pero pongamos un poquito de la vara alta desde este lado del Atlántico. ¿Te acordás cuando en el 2008 nació la mesa de enlace? Las 4 entidades venían trabajando desde el 2005-2006 en conjunto todo el tiempo. En el 2008 lo único que se hizo fue formalizar algo que ya venía de antes. Pero ¿te acordás del problema que era? Como se decía, estamos juntos pero separados, cada uno decide por su cuenta. Eso es la Unión Europea hoy. Con la diferencia que tienen un montón de cosas que forzosamente por reglamentaciones y por normas tienen que respetarse y porque tienen una moneda única común, que es lo que no tiene el Mercosur. Esa moneda única común hace que haya un banco común, un banco central común, y eso de alguna manera te sostiene. Entonces, cosa que nosotros en el Mercosur no tenemos. Ahora, después internamente sigue siendo cada un país individualmente. Tenés la ventaja de que podés pasar de un lado a otro, de país a país sin ningún problema, no te para nadie, salvo si sos negro, que sí te paran los franceses, por ejemplo. Si son negros, creen que son inmigrantes ilegales y los paran, si no, no te para nadie, no te revisa nadie nada, salvo si llevas alcohol o bebida o tabaco, porque hay un problema impositivo. La frontera entre Francia y España, es digno de ver, es como Ciudad del Este en una época con nosotros, ¿te acordás? Es lo mismo en Europa. Sí, y quien diga que no conoce eso, realmente es para ver. Y vienen los autos del lado francés, en donde la carga impositiva es mucho más fuerte que del lado español, y se llevan alcohol, lo que se te ocurra, cajas y cajas, tabaco lo mismo, y también comida, porque es mucho más barato del lado español que del lado francés. Entonces, para los que viven en la frontera es mucho más lucrativo trabajar del lado francés y vivir del lado español. Es decir, eso sigue siendo una realidad, no es que la carne vale igual en todos lados o el vino vale igual en todos lados. No, eso no. Pero todavía existen una serie de ventajas que nosotros en el Mercosur no la hemos logrado. Entonces, pero la Unión Europea tiene 60 años o más. Y todavía sigue con esos problemas, imagínate nosotros, y se supone que son países desarrollados y demás. Los últimos que ingresaron fueron España y Portugal después de mucho tiempo. Imagínate nosotros, con las dificultades económicas, las asimetrías. Yo me acuerdo que en la época del Mercosur, cuando lo comparamos con la Unión Europea, en el Mercosur allá cuando empezaron Alfonsín y Sarney, creo que fue en el 85, no me acuerdo, pero siempre decíamos lo mismo. Una cosa es la unión de países ricos, como era Europa, que ya se había recuperado de la guerra, y otra cosa es la unión de países pobres como somos nosotros, pobres y necesitados que competimos entre sí. Y con muchísimas asimetrías además, ¿no? Con economías estabilizadas, como la brasileña, por ejemplo, y economías siempre en proceso de estabilización, como la nuestra, con inflaciones que no podés explicar en función de lo que le pasa al mundo, con algo que ya desterró el mundo, que es la inflación, y etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es mucho más difícil que haya homogeneidad de criterio en los países del Mercosur. Con las complicaciones políticas de por medio, además, ¿no? Además, ¿no? Hoy tenés a las dos principales referencias que tiene el Mercosur, Brasil y Argentina, con las posturas antagónicas de parte ideológicamente de los presidentes. Y además eso se traslada a la relación personal, con lo cual que haya homogeneidad de criterio todavía es mucho más difícil. Vamos a ver algunos datos. Vemos los números del viernes. Mientras esto hablamos nosotros, la soja sigue bajando, pero más allá de eso, lo que sí mejoran son las reservas del Banco Central. Pasamos los 45.561 millones de dólares. Se compraron más de 100 el viernes. Claro, después está la discusión quién compra y quién vende. Algunos dicen el Tesoro le vende al Banco Central, con lo cual, viste, es medio... Pero bueno, los números que reflejan es esto. El tipo de cambio se mantuvo en los 1.455 y, por supuesto, la tasa de interés todo el tiempo está otra vez subiendo, ¿no? Que hace muy difícil el desarrollo de la actividad. Los precios de la soja, después de llegar a 510.000 pesos en algún momento, ya están en 481.000 pesos en el disponible. Y fíjate que el viernes
entre los 481.000 vos podías comprar $331, que era exactamente la capacidad teórica de pago del sector exportador en función no del tipo de cambio que le dan a ellos, sino del tipo de cambio oficial que está en la calle. Julio del 26, 323 la soja, si no tuviéramos derechos de exportación, 631.000 pesos la soja, 276.000 el trigo y 286.000 el maíz. Y la última, ahí se va a ver cómo se empieza a perder participación respecto del precio internacional. En el caso de la soja, estás ahora recibiendo el 69%. La verdad es que veníamos con 72, 73, bueno, ahora se está achicando. 69% del precio de exportación, el maíz sigue siendo el mejor, 86%, y el trigo 84%, pero los tres valores ya están muy cerca de la capacidad teórica de pago, es decir, tenían un premio que lo están perdiendo. Comparto con ustedes algunos mensajes. Roberto Gavarini, Salequeló y zona 10 a 15 milímetros. Ayuda, dice, cortamos la seca por lo menos, y nos deja un abrazo. Hay muchas zonas que llovió el fin de semana. Sí, Carro Quemado, La Pampa, 100 en las 3 lluvias, desde el sábado a hoy. En Miguel Cané, establecimiento Los Cedros, La Pampa, 107 en enero, 22 en la primera quincena, el resto entre el miércoles y anoche. Lluvia espectacular, dice Aníbal Martín. Oscar Hernández, en Tres Lomas, 12. ¿Y qué dice Octavio Viglianco? Por fin la bendecida lluvia que se nos venía negando desde el 21 del 12. Llueve muy lindo en La Carlota, van 20 y sigue. Y en Canals, Córdoba, muy parecido a todo esto. Reiteramos, 9.500 cabezas Pedro Irey tiene firmada para el remate de mañana, 2 de la tarde, por la pantalla de Canal Rural.